Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes los expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. En el marco del Día Internacional de la No Violencia Escolar y la Paz, 30 de enero, conmemoramos el asesinato de Mahatma Gandhi. El 30 de enero de cada año se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y este año, de igual manera, el 75 aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, quien fue el impulsor de la independencia de la India de la corona británica y quien tuvo una muerte violenta en 1948 a manos de la corriente fundamentalista. Cabe señalar que esto sucedió en el mismo año en que fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gandhi, este gran personaje que luchó a favor de los derechos, los deberes y principal impulsor de la doctrina de la desobediencia civil, misma que ha sido retomada en decenas de ocasiones y que tiene vigencia en la actualidad. Ha sido tomada su vida como referencia, así como su pensamiento y su actitud, como en el caso de los grandes líderes internacionales como Martin Luther King en los Estados Unidos o Nelson Mandela en el continente africano. Gandhi fue propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz en 5 ocasiones, entre 1937 y 1948, y aunque el Comité Nobel reconoció públicamente su gran error, tampoco se le reconoció ni a título póstumo. Entre los pensamientos de Gandhi más reconocidos están: no hay camino para la paz es el camino. O bien, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. De igual forma, su crítica a la ley del talión: ojo por ojo, acabaremos todos ciegos. También invitó a su reflexión: si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiarte a ti. Así como aquella que nos llevó a la introspección: los únicos demonios que existen son aquellos que se esconden dentro de nuestro propio corazón. Frases que recorrieron el mundo entero, como muchas otras más. El surgimiento del Día Escolar por la Paz y la No Violencia tiene por objetivo no solo para traer a la memoria como ejemplo la vida del pensamiento de Gandhi, quien ha sido reconocido como uno de los principales referentes del pacifismo y de los derechos civiles, de la desobediencia de las leyes injustas, de la no violencia, sino principalmente es llevar a las aulas y centros educativos una motivación para mejorar las relaciones e impulsar la educación y la cultura de paz, invitar a reflexionar de su importancia y la practicidad entre las comunidades educativas, así como la promoción de los derechos humanos. Hoy, para hablar de la vida y obra de Gandhi, su legado para la cultura de paz y la no violencia, tenemos la compañía de un gran conocedor de la vida de este gran personaje constructor de paz. Desde el estado de Morelos nos acompaña a caminar por senderos a la paz el doctor Pietro Ameglio. No te vayas, quédate con nosotras y con nosotros a caminar por senderos a la paz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM y de Senderos a la Paz? Muchas gracias por tener una caminata más con nosotros esta tarde del día de hoy, que estamos terminando prácticamente el mes de
el primer mes de este año 2023. Bien, pues agradecerle, su amiga Verónica Andrade Soto le saluda y quiero agradecer de antemano a los compañeros de Operación Técnica, a la gran Cés Nochebuena que está hoy apoyándonos del lado de los controles y por supuesto al compañero David Palacios que anda también por aquí en apoyo de estas actividades. Muchísimas gracias a ellos porque ellos son quienes hacen posible la transmisión de este programa. Y también, por supuesto, a nuestros compañeros de la gran familia de Nesa Radio 97.3 FM y en especial a nuestros directivos de este gran esfuerzo radiofónico, nuestra compañera directora Rocío Román Fernández y nuestro compañero Alejandro Reyes. Muchísimas gracias a ellos y bueno, un saludo desde esta cabina para recordarles que bueno, el esfuerzo que están realizando empieza a dar frutos y siguen continuando las actividades y aquí estamos listos y preparados para mantener este espacio radiofónico que es para toda la ciudadanía de Enesa Radio. Bien, y también recordarles que nos pueden ver a través del Facebook Live que tenemos a través de nuestra página Enesa Radio 97.3 y por supuesto también invitarlos a que nos hagan comentarios, sugerencias, que nos digan qué es lo que les está pareciendo, no solo en relación a este programa, sino también a la barra programática que tenemos en disposición de todas y todos ustedes. Les recuerdo el teléfono en cabina, el 55 22 28 01 33. Ahí también pueden ponerse en contacto con nosotras y con nosotros, pues para hacer sus comentarios, alguna duda que tengan o inquietud. Incluso hace unos días a través del Google Map me preguntaban que cómo podían llegar a la radio, que qué podían contribuir con nosotras y con nosotros. Y bueno, invitarlos a todos. Este espacio está abierto para la ciudadanía. Recuerden que esta es una radio comunitaria. Estamos al servicio de todas y todos ustedes. Bien, el día de hoy tenemos una persona muy especial para mí. Es una persona constructora de paz desde hace mucho tiempo que el día de hoy viene a caminar con nosotras y con nosotros desde el estado de Morelos. Él tiene una amplia trayectoria en la construcción de paz, en la investigación y sobre todo es un activista en la promoción justamente de la cultura de paz. Quiero permitirme presentarles al gran amigo Pietro Ameglio, y me gustaría, mi querido Pietro, darte la gran bienvenida a esta casa tuya de Nesa Radio 97.3 FM, pero pues también me gustaría que te presentaras ante todas y todos los compañeros y gente que nos está escuchando, porque seguramente si no te escucharon en la vez anterior que estuviste por acá con nosotros el año pasado, pues te puedan conocer. Bienvenido. Gracias, Verónica, una alegría compartir contigo, con el auditorio, también empezando el año, esperando que sea un año de plenitud y de renovación de fuerzas y esperanzas para todas y todos. Para mí es un privilegio compartir sobre todo con el público de Nesa, una población que tengo enorme respeto por su capacidad permanente de lucha y de justicia. Te agradezco las palabras, somos caminantes muy humildes porque la paz y la justicia son inobservados sociales todavía bastante grandes, pero seguimos buscando senderos como tu programa y por eso estoy aquí, para aprender también. Y lógicamente, bueno, trabajo en la parte académica y de activista social, tengo un poco esas dos caras, según el público o el espacio, pues potenciamos una u otra. En lo académico estamos en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo con la Cátedra de Cultura de Paz y Resistencia Civil No Violenta, los jueves de 10 a 2, y son bienvenidos quienes quieran asistir y compartir. También tenemos un programa universitario grande de prevención de la violencia y construcción de paz, donde hay una colectiva de jóvenes, estudiantes y no, de la facultad y de otros espacios, también de la UNAM, de los SH, que trabajan en cultura de paz y no violencia desde hace varios años, y compartimos con ellos un laboratorio con la idea de experimentar en estos temas y damos cursos presenciales, en línea, de todo tipo. Y también queremos
algo de experiencia en acción directa, en temas de resistencia civil, sobre todo, por ejemplo, en Morelos, en temas ambientales, en la educación autónoma en Chiapas, desde el zapatismo, y entonces, bueno, hemos sido aprendices de quienes luchan y tratan de humanizar mejor la realidad. Gracias, Verónica. No, al contrario, muchísimas gracias por compartir con nosotras y con nosotros esta charla. Para nosotros es muy importante la experiencia que transmites y sobre todo la humildad con la que nos das la posibilidad de platicar contigo. Y pues el tema del día de hoy es un tema en el que tú has estado investigando mucho. Incluso tienes por ahí un libro en relación a este tema. Estamos, querido público, estamos en el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz y conmemorando principalmente el 30 de enero, que fue el asesinato de Mahatma Gandhi, uno de los grandes pacifistas que ha tenido este mundo. Y bueno, el día de hoy la invitación de Pietro fue justamente para que nos viniera a platicar un poco de este tema, que él ha ahondado mucho en este tema. Incluso yo supe de ti, mi querido Pietro, cuando andaba investigando un poco sobre este gran personaje, y por ahí alguien, no sé, de las redes sociales, ya incluso creo que ya perdí por ahí el contacto, me dijo, esta persona es magnífica, habla sobre cultura de paz y además conoce muy bien el tema de Gandhi. Entonces, pues, bienvenido, mi querido Pietro, y quisiera empezar preguntándote que nos ayudes a conocer a este personaje. Yo creo que mundialmente es una persona muy reconocida, pero yo siento que nuestras nuevas generaciones les hace falta más conocer los ideales, las luchas que realizó Gandhi, pero sobre todo, cuáles fueron el legado que nos dejó Gandhi con su gran vida. Ayúdanos a entenderlos un poco. Empiézanos platicando un poquito sobre esta parte. Sí, gracias, Verónica. Y me parece importante, y qué bueno lo que aclaras al final, porque Gandhi es una persona muy nombrada, está en casi cada libro de historia o en algunas series y cosas, pero muy poco conocida. Y muchísimo menos en América Latina, en México. Así es. Y yo creo que ese es un tema muy importante porque es alguien que puede abrir mucha claridad en la vida, en la esperanza, en las relaciones sociales, en los conflictos, y me gustaría ahondar en el tema. Claro. El 30, que es el lunes, es el aniversario desde el año 48 en que fue asesinado Gandhi. Y es una fecha y un hecho social importante porque Gandhi fue asesinado por alguien de su propia religión, tradición religiosa. O sea, no lo mataron los ingleses o los musulmanes, con quienes aparentemente pudiera haber tenido diferencias, sino que lo mató un hinduista fanático de extrema derecha y que creía que eliminándolo a él se iba a acabar toda esa movilización y ese movimiento social del gandhismo, y al contrario, lo que hizo fue crecer y reproducirse muchísimo más, como pasa muchas veces con este tipo de magnicidios, ¿no? Entonces, es importante encuadrar esta fecha también como un hecho de violencia, claro. Además de que a nivel mundial, hasta hace una década la ONU festejaba el Día Mundial de la No Violencia ese día. Ahora es el 2 de octubre cuando él nació, pero el encuadre del hecho nos muestra un tema importante para nosotros, para el auditorio, para México, de que quien trabaja en la no violencia tiene que conocer mucho también de la violencia. Tiene que conocer esos procesos sociales, las identidades para poder detenerlos, prevenir, actuar. No se puede trabajar en la paz sin conocer las leyes y los procesos sociales de la guerra o de la violencia. Entonces, el hecho que la fecha coincida la no violencia y la violencia de su muerte es un indicativo de por dónde movernos quienes queremos trabajar en cultura y construcción de paz. Por otro lado, hay algo, y sobre todo para los jóvenes, pero no tanto, pero me gustaría hablar un poco también en particular con gente joven, porque he visto estos efectos en la vida. La autobiografía de Gandhi es un gran libro para leer.
a cualquier edad. Se llama Mis experimentos con la verdad, que es una característica que tratamos de reproducir en nuestros cursos, en nuestras acciones, en la colectiva de paz y no violencia que tenemos en la UNAM. Acostumbrarnos a experimentar acciones de no violencia, de paz, a no tener miedo de equivocarnos, a tener audacia en las propuestas y tratar de ir lo más central posible a la raíz del conflicto y de la violencia. Gandhi tenía eso, no tenía miedo de cambiar de opinión. Él decía algo muy bello sobre la coherencia, por ejemplo, que decía textual: si digo algo hoy diferente a lo que dije la semana pasada, por favor olviden lo que dije la semana pasada y tomen en cuenta lo que digo hoy. O sea, aun si era una persona de grandes principios, de valores absolutos, no tenía miedo de cambiar de opinión, de reflexionar, cambiando el principio de realidad. Y creo que eso es algo para todos y especialmente también para la gente joven muy importante, porque ayuda a tener más esperanza, a combatir mejor el desánimo. Si conocemos, por ejemplo, en su autobiografía, este proceso de construcción humana de Gandhi. Y él no nació como murió, o sea, tuvo un largo proceso en la vida de rupturas, de hechos sociales que lo fueron cambiando, como todos nosotros y como los jóvenes, y su capacidad fue reflexionarlos y cambiar, y ser capaz de no tener miedo de cambiar sus conductas y actitudes, ¿no? Y creo que esa es una de las mayores enseñanzas de Gandhi a partir de los hechos que lo marcaron, de que no tuvo miedo de seguir buscando la verdad, ¿no? Sí. También el título de la autobiografía son Mis experimentos con la verdad. Y el tema de la verdad es otro gran tema para profundizar, no solo desde Gandhi, porque para él la verdad era Dios, y era el punto más alto que un ser humano de nuestra especie podía alcanzar. Vivir en la verdad con B chica, con V minúscula, porque la verdad con B mayúscula es Dios. Nadie puede ver a Dios cara a cara, según él. Entonces podemos accesar a verdades con B y B minúscula y a partir de ellas avanzar en el proceso de ser mejores seres humanos en la vida, ¿no? Y eso se ve muy bien en el camino de Gandhi, en su autobiografía, y creo que es muy importante para tener esperanza y claridad de cómo luchar mejor. Sí, creo que lo que acabas de comentar, mi querido Pietro, que nos hace de alguna manera comprender el escenario en el que se encontraba Gandhi, algunas de las cosas que hizo y que ahorita podemos seguir retomando, que pueden seguir siendo vigentes con estas recomendaciones que nos estás haciendo justamente en esta primera parte que nos estás comentando. ¿Cuáles podrían ser? Hablaste hace rato de los hechos que le sucedieron y que le ayudaron a generar un cambio constante. Entiendo que Gandhi, con esa apertura que tú comentas, de que podía cambiar de opinión, podía cambiar de una postura, no de un ideal, pero sí de una postura. ¿Cómo lo utilizaba él, mi querido Pietro, para poder abrirse en el mundo y poder generar esta gran filosofía que nos dejó? Sí, creo que es importante la pregunta porque es una persona a quien muy atenta a la realidad que le rodea, es su gran principio de realidad, y de cada acción que le pasa y de cada relación interpersonal saca enseñanzas. O sea, es alguien que no vive repetitiva y mecánicamente los procesos sociales, sino que se detiene como una especie de reversibilidad, da un paso atrás, toma conciencia de lo que pasó y a partir de valores en muchos religiosos, espirituales, sociales, de una cultura como la no violencia escrita toda junta
antigua como las montañas, que es lo que él sistematiza y moderniza, saca enseñanzas y corrige. Él en su vida tuvo, sobre todo en su juventud, hechos sociales que lo marcaron muy fuerte. Por ejemplo, él se fue a estudiar a Inglaterra leyes con 19 años, joven, y la casta social a la que pertenecía era la casta de los comerciantes. En la India, que es todo para alguien en la India, la pertenencia es a una casta, lo amenaza con echarlo de la casta, o sea, quedarse sin ninguna seguridad en el futuro si iba a Inglaterra. Y a pesar de eso fue. Entonces, hay en él esa forma de enfrentar a la autoridad, sin desafiarla, pero sí enfrentándola a partir de una búsqueda de coherencia que lo tiene ya desde joven y es un valor importante para luchar en la vida. También un hecho de los muchos que lo marcaron es que él, como abogado recién titulado, lo contrata a un bufete en Sudáfrica, jovencito, se subió a un tren, saca boleto de primera, la Sudáfrica racista, de inicios del siglo XX, o no, de fines del XIX, y el guardia le dice que se baje del tren en una estación. Y él dice, pero ¿cómo? Si tengo boleto, soy abogado, estoy trajeado. No, usted es moreno y tiene que viajar en otra categoría. Y se pone a discutir frente a ese hecho racista y lo bajan a patadas del tren. Y se queda toda la noche en una estación de tren perdida en Sudáfrica, solo, con mucho frío, pensando lo que le pasó, porque se sorprendió mucho porque vivió el racismo en carne propia, no lo había vivido así. Y lo primero que hizo en la mañana fue escribir una carta al bufete que lo había contratado para que protestaran frente a la autoridad sudafricana. O sea, hizo una acción no violenta de escribir una carta a las autoridades ferroviarias cuestionando ese tipo de política. Entonces, esto que parecería algo casi anecdótico tiene mucho fondo, porque una de las formas de lucha no violentas, muy gandhianas y muy de inicios del siglo XX y finales del XIX, es a partir de cartas cuestionar a las principales autoridades en una forma firme, diciéndose que si se repite van a hacer otras cosas, no nada más cartas de cortesía. Y en ese sentido son formas de lucha incipientes, y luego pasa a etapas de la no cooperación, de la desobediencia civil, o sea, totalmente otro tipo de radicalidad que escribir cartas, pero aún en las acciones más radicales como la marcha de la sal, etcétera, él escribe una carta al virrey de Inglaterra, en la India. Entonces, permanentemente explora formas de lucha de lo que se llama la firmeza permanente, de que el adversario entienda que está indignado y que va a hacer algo si no cambia algo el adversario. Es una característica muy gandhiana esa, y que el adversario en general, autoridades inglesas del virreinato, tardan, pero empiezan a entender y ven la radicalidad y la empiezan a respetar. Ok, muy bien, mi querido Pietro. Acabas de dar un tema que incluso quería que retomáramos más adelante, pero ahorita vamos a retomarlo en relación a estas formas de firmeza que dices permanentes. Antes, permíteme, te quiero invitar para que nos acompañes y nos acompañen todos nuestros radioescuchas a nuestra siguiente cápsula. Es algo muy breve, pero que nos enseña algo profundo que nos dice Gandhi. Antes quiero recordarles que estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en nuestro gran Nezahualcóyotl, en el Estado de México. También recordarles que estamos en el Centro de Cultura de Nesa.
que por cierto está en remodelaciones, ya muy pronto lo tendremos abierto y le estaremos invitando para que vengan a darse una vuelta por este espacio que es nuestra casa de Nesa Radio 97.3 FM. Tenemos que irnos a un breve corte de estación. Antes los invito a que me acompañen a nuestra sección Arte y Paz. Recuerden, estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. No tardamos, regresamos en breve. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Ahorita lo hago. Ahorita me ocupo. Ahora voy al módulo del INE. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones del 2023, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 7 de febrero de 2023. Haz tu cita en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Mi INE nos une. XHNEZ 97.3 FM. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí Caminando con Senderos a la Paz con Pietro Ameglio, que viene caminando y viene acompañándonos desde el estado de Morelos. Les quiero recordar también que nos pueden escuchar a través de nuestra app gratuita que tenemos disponible en nuestra página de internet en nesaradio.com o también nesaradio.org.mx. Ahí pueden bajar la aplicación. Es gratuita, es segura y pueden estarnos portando a través de sus dispositivos móviles. Les recuerdo el teléfono en cabina 5522-280133. Están escuchando el 97.3 de FM en Nesa Radio y somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl y del oriente del Estado de México. Estamos el día de hoy platicando con Pietro Ameglio, que desde Morelos nos viene a platicar sobre el aniversario del asesinato de un gran pacifista, Mahatma Gandhi. Mi querido Pietro, hace unos momentos nos estabas comentando sobre las enseñanzas que retomaba Gandhi como de los procesos de enseñanza. Y también nos hablaste de las formas de la firmeza permanente. ¿Cómo entendía Gandhi, desde lo que has estudiado tú, cómo entendía Gandhi los procesos sociales? ¿Cómo esa violencia en la que vivía, en la que estaba inmerso por la situación de ser una colonia británica, de formar parte de un momento histórico fundamental del impulso a la liberación, a la independencia de un país que estaba en condiciones también en mucha desventaja con la británica? ¿Cómo generaba esa lucha? Tú hablabas de la no violencia, la palabra junto, no violencia. ¿Cómo lo encaminaba esa lucha que él pretendía, que él hacía? Para que no sea contradictorio hablar de lucha cuando estamos hablando de pacificación. ¿Cómo lo entendía? Bueno, esto último que dices es importante. No hay nada más digno y sagrado para un ser humano que luchar. No hay nada más importante para la construcción de paz que luchar. Lucha no es una palabra violenta ni negativa. Lucha es la esencia de cualquier ser humano que tiene que transformar la realidad y en lo personal o de cierta cultura, pero sin oponernos a otras formas de lucha. Creemos que desde la no violencia se puede construir mejor situaciones de justicia y de paz, pero no está uno descalificando otras formas de lucha. Sin embargo, creemos que a nivel ideal o estratégico a veces reproducen mayor violencia de la que combaten, que enfrentan. Pero lucha es un término que todos los jóvenes y personas deberían tener en el más alto nivel y sacralización de su vida, porque es la capacidad de enfrentar la injusticia, la inhumanidad y los grupos de poder que atentan contra el bien común. Eso es un tema muy importante. Y nadie quiere que aprendamos a luchar. Nadie quiere que los jóvenes aprendan a resistir y a cambiar la realidad, ni los adultos. Por eso
el orden social tiene una cantidad gigantesca, desde la escuela, la familia, las iglesias y un montón de tradiciones de disciplinamiento, de obediencia ciega, de no rebeldía. Incluso rebelde es un estigma negativo que se le pone a un joven, cuando lo que uno más quisiera en la vida es que su hijo y su hija sean rebeldes, que los estudiantes sean rebeldes, o sea, que rechacen la injusticia. Y por supuesto también hay que tener conocimiento para encauzar la rebeldía en formas que humanicen y que logren justicia y no que aumenten la espiral de la violencia. Ese es todo un tema. Pero la rebeldía en sí misma es la esencia de la humanización, es la característica primera de Gandhi o de cualquier otra persona que ha intentado cambiar la realidad en el orden social, de donde sea. Ahora, tu pregunta es importante porque hay que romper con la forma de leer la historia, creyendo que Gandhi es quien derrotó y enfrentó solo al mayor imperio de la época, que era el inglés. Así es. Serían como los gringos hoy. No, Gandhi solo no hubiera hecho absolutamente nada, ni siquiera caminado a la esquina de su casa. Él es una persona que es parte de un gran movimiento social de millones y millones de hindúes y también internacional de apoyo, que tiene una historia atrás que no empieza con él, sino que tiene siglos atrás de rebeldía, de enfrentar a los ingleses, de buscar autonomía primero y luego independencia. Y él está muy atento a la gente, a quien lo rodea, tiene una concentración humana y reflexiva importante, o sea, tiene un liderazgo, pero él solo no hubiera hecho nada, igual que Hitler solo no hubiera hecho nada. Los procesos sociales y la historia se mueven por masas, por grupos, que son los que colectivamente construyen los cambios. Ese es un tema muy importante. Y lo asocio con el hecho de que te escuchaba hablar de que Radio Comunitaria Nesa. Justamente, si algo hizo Gandhi es promover experiencias comunitarias toda su vida. Y es la esencia de la no violencia. Él jamás vivió solo en una casa desde que estaba en Sudáfrica, vivía en comunidad. Primero tuvo una granja educativa donde experimentaron un montón de formas de educación a sus propios hijos e hijas que no iban a la escuela, se educaban en la granja, en la comunidad. Y luego en la India vivió en varios ashram, que son grandes comunidades de 200, 300 personas, donde se construían espacios comunes de oración, de meditación, pero también de estrategia, de lucha, y algo muy importante de trabajo manual, que es una parte muy importante de la educación gandhiana, que la educación empieza por hacer cosas con las manos. ¿Se oye? Sí, adelante. No, perdón. Sí, adelante. Entonces, esta forma de trabajo manual fue esencial como parte de la experiencia de la vida comunitaria gandhiana. Y también hay otra parte, como un tercer elemento que me parece muy importante en el método de la lucha de Gandhi, que es la toma de conciencia de que cada persona, cada ser humano tiene poder. Y eso es muy importante también, empezando por la gente joven o los niños, y las mujeres o los ancianos, que en general se les quita mucho poder en el orden social que vivimos y se les obliga a mucha obediencia y disciplinamiento. No, Gandhi hizo que los más pobres de los pobres de los pobres, de los lugares más perdidos de un país plagado de aldeas y de pueblos, más de 700,000, en un nivel de higiene y pobreza que no fácilmente nos podemos imaginar, se sintieran empoderados. Y la otra gran característica es que no solo sepas que tienes poder, como joven, como niño, como mujer, etc., sino que lo uses. Esa es una cosa dificilísima de lograr, porque hay mucha gente
que puede tener conciencia que tiene poder, pero tiene miedo o por comodidad no lo usa, porque usar el poder significa entrar en conflicto con la autoridad y con los intereses del orden social. Entonces mucha gente no usamos nuestro poder. Gandhi hizo que millones y millones y decenas de millones en la India usaran su poder en forma no violenta. Y eso es importantísimo. Y otro elemento también importante en tu pregunta y la metodología es que antes que la ley viene la conciencia. Y es un tema tremendamente importante descubrir qué valores y qué conciencia tienes que rigen tu verdad, tu vida. Y antes que cualquier ordenamiento, ley o orden de la autoridad, lo que te digan tus jerarquías, desde tu familia, tus iglesias o la política, antes viene tu conciencia. Entonces, si hay que desobedecer una orden o una ley, incluso a costa de un castigo, pero ser coherente con tus valores, mejor desobedece. Bien, esta es parte de de una metodología que se podemos retomar para poderla implementar en la actualidad, mi querido Ameglio. Vivimos aún en un país de injusticias, vivimos en desigualdades, en inequidad. ¿Cómo podemos, con enseñanza que ha dejado Gandhi, con esa experiencia que tienes tú en su estudio, cómo podemos cambiar realidades en este momento? Para quienes nos están escuchando, para nosotros mismos, ¿cómo podemos generar esos cambios para hacer entornos más pacíficos, más armoniosos y con bienestar? ¿Cómo le podemos hacer con esa información? Yo creo que México actualmente es un laboratorio mundial por la situación de guerra que lo atraviesa en el tema de la violencia social de muy diferente tipo y de las guerras entre bandas del delito organizado por controlar el monopolio de una cantidad enorme de delitos en esquinas de los barrios o en poblados o en estados o regiones. México tiene actores y actoras, sobre todo sociales, tremendamente importantes en la línea gandhiana para observar de cómo hacer en tu pregunta. Y me refiero sobre todo a las familiares, que son más del 90% de desaparecidos en el país. La desaparición es el tipo de violencia más lacerante que tenemos, que está en cifras oficiales de más de 110,000 en los últimos 12 años, pero es muchísimo más porque no se denuncia, y es la situación más inhumana que atraviesa México, y las familiares han organizado acciones gandhianas muy profundas, como es la búsqueda de fosas clandestinas y la búsqueda en vida de sus seres queridos. Esas son acciones de no cooperación gandhianas, típicas, donde se hacen sin pedir permiso a la autoridad, se hacen por su fuerza moral, por su coherencia y por su conciencia y desesperación de encontrar a sus seres queridos. Es lo mismo que Gandhi promovía cuando decía a la gente: hagan su propia ropa para que el dinero no vaya a las fábricas de Manchester y luego al ejército de Inglaterra que nos domina en una explotación circular que los propios hindúes alimentaban. Entonces, en ese sentido, las familiares deciden buscar ellas mismas para que no siga la simulación y el engaño y que aparezcan sus seres queridos. Por otro lado, cada vez más, todos los días en México hay familiares que cuando desaparece un ser querido bloquean una autopista o una carretera, no es sabido, pero en muchos otros lugares, y salen con los vecinos a la calle a exigir a la autoridad que en forma inmediata se resuelva esa situación, como pasó hace poco con esta chica en Indios Verdes, hace un par de días. Entonces, estas acciones de desobediencia civil también son grandes acciones gandhianas, donde antes que la ley viene la conciencia y la necesidad de dignidad de los seres queridos, aunque pueda haber o no un castigo social.
Y creo que en ese sentido México es un territorio de enorme enseñanza mundial, en luchas también de resistencia territorial contra mineras, contra talamontes clandestinos, contra grupos que se adueñan del agua y del delito en el comercio, derechos de piso, etcétera. Formas también no violentas, gandianas de organización comunitaria para enfrentar esas violencias. Acabas de dar un punto fundamental y que a nosotros nos gusta mucho promover, y digo a nombre de esta gran familia de Nesa Radio, la organización comunitaria. Creo que es una de las cosas que es importante resaltar de esa labor, que además generó conciencia Gandhi entre el lugar donde él se desenvolvía y que generó perspectivas mayores. Y creo que es algo que debemos de retomar, y qué bueno que lo recuerdas y que nos los haces recordar aquí, mi querido Pietro, porque es algo que en muchas ocasiones se olvida, ¿no? Que podemos organizarnos para poder lograr entornos más pacíficos, con mayor bienestar y sobre todo más justos. Total. Como dicen las mismas familiares, pero también los grupos de resistencia civil territorial o los grupos de defensa comunitaria territorial, cuando los procesos son colectivos y se crean colectivas y colectivos de todo tipo, el autocuidado, la protección, también la presión hacia la autoridad, la fuerza, la contención, se potencia muchísimo. Y también agrego la capacidad de reflexión colectiva. Así es. Es un tema muy importante y muy gandiano. La reflexión es un arma no violenta de lucha social, pero la reflexión con realidad, teoría y práctica, no la reflexión ideológica con frases e ideas huecas, claro. No, la reflexión desde lo que realmente pasa. Y a nivel colectivo la reflexión siempre es muchísimo más rica que a nivel individual, aislado. Sí, claro. Por eso el orden social busca que la gente no haga trabajos en equipos, no se junten, no se organice. Que no hagamos colectivos. Agrede a líderes, agrede a colectivos. En la escuela coloca bancas separadas de medio metro, individuales. O sea, todo el ordenamiento social desde la escuela y la familia está para el individualismo, la atomización, y que la gente no se junte. Porque cuando la gente se junta y organiza, tiene muchísimo más poder y presión a la autoridad. Claro, así es. Pues sí, mi querido amigo, incluso, recordarles a los queridos radioescuchas que justamente en esa radio 97.3 FM tiene el espacio Alerta Hoy por Mí. Este espacio que ponemos a disposición de toda la ciudadanía de nuestra comunidad para que nos hagan llegar las fichas de las personas desaparecidas o extraviadas. Mi querido Pietro, esa es una situación muy, como lo acabo de comentar, es una de las peores agresiones que se está viviendo, o de la violencia que se está viviendo en nuestro país. Y bueno, nosotros a través de este espacio nos damos a la tarea de difundir a través de las redes sociales las fichas de las personas desaparecidas. Si estás interesada o interesado en mandarnos la ficha por la preocupación que tienes de encontrar a tu familiar o tu ser querido, comunícate con nosotros al 5522-280133. Y querido Pietro, ya casi vamos a terminar nuestro programa, nos faltan pocos minutos, pero comentaste algo fundamental que a mí me llegó casi a los huesos, porque necesitamos sensibilizar en nuestra sociedad, dejar esa apatía que estamos viviendo, y que además el propio sistema de orden nos ha llevado por el camino de ser individualistas, de la individualidad, y dejamos de lado lo colectivo. Es algo que Gandhi tenía muy claro, el trabajo comunitario, el trabajo colectivo, y bueno, el resultado que dejó justamente nos permite ver la importancia. ¿Qué podemos hacer nosotros con la enseñanza de Gandhi, ya para ir concluyendo, mi querido Pietro, en relación a la vida que vivimos en
en comunidad, en nuestros espacios, es decir, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestros centros de trabajo. ¿Qué acciones podemos hacer pacíficas? Ya nos comentabas ahorita, ¿no? Manifestación, el ejemplo que nos estás dando de lucha de las familias, de las personas desaparecidas. Pero ¿qué podemos hacer en esas cosas que pudieran verse pequeñas en nuestro entorno? Sí, tu pregunta tiene que ver un poco con lo que uno podría llamar cultura de paz, sí, desde las relaciones interpersonales también. Y es un tema muy, muy importante y para México en estos momentos más todavía, porque creo que hay ideas, principios muy profundos desde el gandhismo y también desde otras tradiciones espirituales, religiosas, humanistas, anarquistas, socialistas de la especie humana. Un tema muy importante es humanizar a la otra persona, aprender realmente a escuchar y no solo a oír, sino entender lo que tal vez no puede decir, pero está abajo de lo que dice. O sea, en la vida, una cosa que he aprendido no solo del gandhismo, sino de otras tradiciones de la no violencia, y es lo que enseñamos, hay que acostumbrarse a ver lo que no se ve. Son los inobservados sociales que están ahí, pero que no se explicitan. Y creo que uno de los secretos más importantes de la cultura de paz, de la convivencialidad y del cambio social es ser capaz de observar socialmente lo que no se ve a primera vista, lo que está como en la raíz de la planta, que no se ve por la tierra. Y eso es importante, es un método y exige ciertos conceptos para captar. Por ejemplo, es importante no clasificar a las personas, buenos, malos, derecha, izquierda, no estigmatizar, evitar rehuir a formas de polarización, que es algo que en México grupos sociales, sobre todo para atacar al poder, permanentemente están asusando en forma de enorme infantilismo social. Entonces, hay que evitar caer en estos juicios de valor, en estos juicios sin contexto, tomando una excepción y la hacen regla, en todo, en cualquier relación personal, para no juzgar y estigmatizar a otra persona del entorno y de la familia. Y hay, yo creo, como un par de ideas fundamentales para tratar de vivir un poco más humanamente y en forma no violenta, que es una, el fin no justifica los medios. Ese es un tema fundamental en toda relación personal y social. Gandhi decía que de un árbol, de una semilla podrida, no puede nacer un buen árbol. Las semillas son los medios y el árbol es el fin. Entonces hay que acostumbrarse a no hacer y avalar cualquier acción con tal de un buen fin. Muchas veces el orden social nos permite mentir, castigar o lo que sea, con tal de que el resultado sea bueno. Y eso es un error gravísimo, porque en procesos de mentira, de castigo, de injusticia, aunque en aras de un resultado, lo que se hace es generar más espiral de violencia, de odio, de injusticia. No es verdad que se llega a la paz a través de medios violentos e injustos. Y algo importante para todas y todos, y mucho para los jóvenes, es acostumbrarnos a decir no, a decir ya basta, a órdenes inhumanas que nos deshumanizan cada día y que nos piden hacer cosas que no son correctas. Hay que acostumbrarse a desobedecer órdenes inhumanas que pueden ser de muy distinto tipo. Y cada día hay una cantidad muy grande de estas órdenes en la sociedad que nos rodea, disfrazadas de que son normales porque todo el mundo las hace. Sí, claro. Hay que empezar a conocer las órdenes inhumanas que nos dan cada día y empezar a decir, ya no lo voy a cumplir. Así es. Pues nos has dejado
todavía muchas cosas pendientes. Espero que nos podamos escuchar en otro momento para seguir retomando varias notas que hice, porque me encanta platicar contigo y anoto y me quedan más ideas volando y quiero que las aterricemos en algún momento, mi querido Pietro. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia, tu enseñanza y la pasión que tienes por lo que haces y por a lo que te has dedicado prácticamente los últimos años. Y querido Pietro, pues te mando un fuerte abrazo y un saludo hasta el estado de Morelos, también a mi querida Miriam. Por favor, agradecerte que hayas compartido con nosotros y pues tu despedida final, mi querido. Bueno, te agradezco mucho, Verónica, me da mucho ánimo siempre saber que es un proyecto comunitario en el que estás. Me gusta mucho tu coherencia, búsqueda e entusiasmo. Y adelante, o sea, sí, el camino a veces parece más complejo, más conflictivo, el de la justicia y la paz, pero a la larga es el camino que nos hace más felices y plenos. Así es. Y eso no lo digo como un cliché, sino por experiencia colectiva y personal. Bien, pues te agradezco mucho. Bueno, recordarles a nuestras amigas y amigos Radio Escuchas que en esa radio 97.3 FM es una radio comunitaria que forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Y bueno, agradecerles que hayan estado con nosotras y con nosotros. Antes de irnos, quiero agradecer los mensajitos que nos dejaron a través del Facebook Live. A Cés Nochebuena, muchísimas gracias. A nuestro director Federico Reyes, gracias, nos manda saludos, que un excelente programa. A Javier Catalina, que nos está viendo. A Carlita Alejandra, una compañera de trabajo, muchos saludos, mi querida Carlita. A Navegante, uno de los compañeros aquí vecinos del programa. A Luis Hernández, excelente programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y que están pendientes de nuestra transmisión. Recordarles también y agradecerles que el día de hoy nos estuvo apoyando con nuestra cápsula de Arte y Paz. Edith Padrón, muchísimas gracias. Recordarles también que el día de mañana tenemos domingo de retransmisión. Pueden ver ustedes, por favor, la barra programática a través de nuestras redes sociales para que vean qué interesantes tuvimos en lo largo de la semana y lo que estamos retransmitiendo para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a todos desde Ciudad Nezahualcóyotl y la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo. Su amiga Verónica Andrade se despide. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Esta es la sección Arte y Paz. Autor Mahatma Gandhi. Sumérgete. Tenemos miedo de estar con nosotros mismos, de sumergirnos en nosotros mismos. El silencio y su práctica nos conducen a esta posibilidad de encuentro profundo y revitalizante. Con el silencio encontramos la paz y el amor incondicional llega con toda la fuerza transformadora. El amor es la fuerza más sutil del mundo. El mundo está harto de odio. Es este odio irracional y lejano a la fuerza creadora lo que destruye, corrompe y ensordece a la humanidad para comenzar de nuevo. Reprográmate. El silencio puede ser el punto clave de este nuevo viaje. Practícalo a diario y transforma un poco nuestro mundo. Escuchen, debemos convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo. Tienes que ser el espejo del cambio que te estás proponiendo. Si quiero cambiar el mundo, tengo que empezar por mí mismo. Practica diariamente el silencio de la paz. Tome algunas respiraciones profundas. Inhala y sopla lentamente hasta que te relajes y te sumerjas en ti mismo. Cierra los ojos y silencia tus miedos, preocupaciones y ansiedades diarias por momentos. Dale una oportunidad a tu paz y a la paz del mundo. Haz tu parte, entrégate sin miedo. Lo que realmente importa es lo que eres, incluso si a otras personas no les importa. Actitudes simples pueden mejorar tu vida. Nunca sabes qué resultados vendrán de tu acción, pero si no haces nada, no habrá resultados. Difundir esta idea transforma el mundo, empezando por ti. Sé el cambio que deseas para el mundo. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz.
Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando senderos a la paz. Adiós.